A ver, pongan atención. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que le espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Mi texto es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Amén. Dani. Jehová es mi Dios pastor. les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Amén. ¿Eden? ¿Edel? Edén. Adelante, Edén. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Salmo 156, que Dios los bendiga. Amén. Salmo 156. Nada más que se le fue la hebra. Sí, van a decir, ay, pastor, no hay Salmo 156. Ya le aumentamos, hermano. Salmo 56. Hermano, ¿cómo está? Bien, adelante. Salude a los hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Yo voy a decir el texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Amén. Efrén, adelante, hermano. Salude a los hermanos. Hola. Hola, hermanos. Me da pena. Le da pena al hermano, pero miren, cierra tus ojos, hijo. Cierra tus ojos, imagínate que no hay gente y dilo. No sé. Bueno, di el texto más corto de la Biblia. Y Jesús lloró. Y Jesús lloró. Amén. Córrale pues. Buenos días. Es que es el Salmo 23. Ándele pues. Que Dios los bendiga. Sí, que Dios los bendiga. Ahora lee el Salmo. Di el Salmo 23. Ya, hija. Jehová. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares. En lugar de pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Amén. Amén. Córrale pues. Así como los ven, de aquí a 1 mes o 2 meses ya no les va a dar tanta pena. Y después las maestras ya los van a enseñar a predicar. Tenemos un tiempo de 1 año, Rodrigo. 1 año, en 1 año. En 1 año ellos pudieran ya tener su propio servicio y los niños predicándole a los niños. Es un reto, no para nosotros, sino para los maestros, para que preparen a estas criaturas. Amén. Y van a empezar a perder el miedo. Van a empezar a perder el miedo, porque quiero decirle que ahora necesitamos niños cristianos en el kinder que le puedan decir a los otros niños: eso no es bueno, eso no está bien, Dios quiere que seamos esto, que seamos lo otro. Luego nos llegan del kinder ya hablando cosas que no son, y para eso necesitamos niños preparados para que empiecen desde el kinder empezar a compartirle a sus otros hermanitos. Y es un reto para la escuela bíblica. Y hoy tenemos aquí, hermanos, 30, somos 30 maestros, o son 30 maestros los que están a cargo de la iglesia Vino Nuevo.
Esos maestros están aquí al frente y hoy vamos a honrarlos por su ministerio, por su servicio. Amén. Los jóvenes y adolescentes tienen un tiempo para estos maestros. Dios les bendiga, hermanos. A continuación, una reflexión. Hace poco me reuní con mis amigos, pues una ocasión especial se acercaba. Nos mirábamos confundidos unos a otros. Buscábamos las palabras adecuadas. Era difícil encontrar el detalle para ti. Pensamos y pensamos y pensábamos mucho. A unos se nos daban las palabras y otros no sabían qué decir. Poco a poco fueron tomando forma las ideas. Pero todos buscamos el mismo fin, darte el mejor detalle. Empezamos a compartir nuestras experiencias, recordamos aquellos bellos momentos vividos junto a ti. Todas las historias que me contabas acerca de hombres fuertes, valientes, enseñándome que detrás de cada hombre había un Dios hermoso, fuerte, lleno de amor y misericordia, haciéndome imaginar todas esas grandes historias, como la de ese hombre fuerte Sansón, que peleó con un león y derrotó a un oso, o aquel muchachito que derrotó el gigante, ¿cómo se llamaba? David, y del señor chaparrito que subió a un árbol sicómoro para ver cuando Jesús pasaba por allí. Definitivamente, qué buenas historias nos contabas. O recuerdo cuando te disfrazaste de cuervo, de pavo, de mago, de borreguito. Tu imaginación nunca terminaba. Cuando tenía pesadillas, tú me enseñaste a no tener miedo, diciendo estas palabras: miedo, vete de aquí en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y así mis miedos se disipaban. Después vinieron aquellos tiempos de juventud, donde me enseñabas del amor de Dios, el amor hacia el prójimo, el carácter de Cristo en nuestras vidas. En fin, hoy damos gracias a Dios por tu vida, por el don que ha puesto en ti y ha sido de bendición a muchos niños. A ti, maestro, Dios te bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga, buenos días. Es un gusto poder estar aquí al frente, haciendo un reconocimiento especial a cada uno de estos profesores y profesoras. En este día, nosotros, la iglesia, Vino Nuevo en general, los líderes, estamos aquí para darle un reconocimiento, como decía en un principio, de una manera muy especial a todos ellos. Son encargados, tienen una labor muy importante dentro de la iglesia. Todos los que están aquí, todos los que son papás y tienen hijos dentro de la escuela dominical, nosotros mismos como adultos recibimos una enseñanza bíblica de parte del Señor. ¿Esto dónde tiene su base? Mire, le voy a leer una parte de la Biblia. Efesios 4, 7 y 11 y 12. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primeramente, maestros, gracias de parte del Señor por su labor. Gracias por el esfuerzo que realizan ustedes. Ustedes fueron capacitados por Dios, tienen una grande responsabilidad. Están llevando a cabo una labor muy importante dentro de esta iglesia. Reciban una felicitación de parte del Señor, porque ustedes han sido constituidos de parte de nuestro Señor Jesucristo para trabajar para Él. Iglesia, estos profesores fueron instruidos por Dios y a través del Espíritu Santo están llevando a cabo un ministerio que es básico para el crecimiento de la iglesia. A través de ellos, la iglesia es edificada. Somos personas, somos hermanos en Cristo y tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra. Y a través de ellos, sus hijos, nosotros como adultos, seguiremos creciendo. Miren,
La base de nuestra doctrina dentro de la iglesia está soportada y descansa sobre una visión que los profesores, que la iglesia tenemos, que Dios bajó a través del pastor, de los pastores: santidad, santidad. Sobre esa base, la enseñanza que aquí se imparte traerá frutos que darán gloria a Dios. Una actitud, una conducta, un proceder. Pero además de todo eso, estaremos agradando a Dios. Por último, la enseñanza que impartimos aquí los profesores, que imparten profesoras y profesores, radica en 4 puntos que son importantes y determinantes para que sus hijos, para que nosotros seamos personas productivas y, como decía en un principio, crezcamos espiritualmente. 1, la experiencia personal del maestro. Esto implica haber experimentado una conversión genuina en su vida personal, deber conocer la misión de Cristo, tener un compromiso con la iglesia local. 2, la misión del maestro. Dice la Biblia en Juan 13:15: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo. Nosotros como profesores, ustedes como profesores y profesoras, tenemos que predicar, tenemos que enseñar con el ejemplo, como un modelo para los alumnos. Debemos ser imitados. Los alumnos, niños y adultos, miran al profesor. La fe, sobre todo. 3, la tarea del maestro. Hacer del creyente, en este caso del alumno, un discípulo verdaderamente convertido, que sea temeroso de Dios, que ame a Dios y que esté dispuesto a cumplir con los compromisos que Dios demanda. Y 4, el testimonio del maestro. Todo se origina en su vida privada. Tiene una fortaleza dentro del ámbito familiar en su comportamiento, y se refleja también ese testimonio en sus relaciones sociales. Gracias, profesores, gracias, iglesia. Pueden confiar y tener la seguridad de que la vida, la enseñanza de sus hijos dentro de la escuela bíblica está fortalecida, es buena, pero necesitamos también de su apoyo, padres. Ustedes pueden contribuir para que sus hijos crezcan en ese conocimiento. Aquí están las bases dentro de la iglesia con los profesores. Ustedes como padres tienen también una responsabilidad. Tenemos como padres una responsabilidad: enseñar a nuestros hijos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Maestros, muchas gracias. Dios les bendiga. Rodrigo es el presidente, junto con la hermana Reina, de la escuela dominical, de la escuela bíblica. Gracias a Dios. Súbete, Jaime, por favor. A ver, como que es un grupo nutrido de maestros, ¿ah? Eso quiere decir que sus hijos deben de ser los mejores cristianos, ¿o no? Claro que sí, porque van a recibir enseñanza de cada uno de ellos. Ahora, imagínense cómo están las maestras. Ahora imagínenselas todas de un mismo color, de un mismo vestido, de una forma de vestir, y todas bien uniformadas. ¿Cómo se verían? Mejor, ¿verdad? Nosotros ya no estamos entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Y nosotros vamos hacia lo mejor siempre, siempre hacia lo mejor. Mujeres, entonces dentro de 8 días ya saben cómo deben de venir. Por favor, preparen bien sus temas. A mí me encanta cómo, sin menospreciar a las hermanas, me encanta cómo Jaime prepara sus temas. Jaime es maestro de profesión, él es pedagogo. También, ¿dónde estás, Leti? Ah, ya está chiquita. Leti es pedagoga, o sea, ella es maestra de profesión. También tenemos por acá nuestra hermana, es maestra de profesión. Póngase de pie. Felicidades. Suba acá con nosotros, ándale. Queremos honrarla.
Tere, ¿quién es maestra todavía? Tere, ¿dónde estás? Ven, hija, córrele, es maestra de profesión, córrale. ¿Y qué creen? Que tenemos uno que es buen maestro de profesión y es nuestro hermano Gaspar Ramírez, que es licenciado concertista del Conservatorio Nacional de Música. Bueno, también Adán es profesor, él da clases. Pásale, Adán, por favor. Él da clases también de literatura. Que Dios te bendiga, Adán, súbele por favor. ¿Y qué cree, hermano? Ahorita vamos a hablar de los dones y los talentos. Media hora voy a ocupar, sí, muy rápido para ustedes. Ahí está Adán ya. ¿Por qué? Porque con todo este talento, con todos estos dones que Dios ha dado a estos hombres, la iglesia está pequeña. Porque si estos hombres y mujeres explotaran más sus dones, hermanos, esta iglesia sería una iglesia con mucho conocimiento, con mucho temor de Dios, con mucha disciplina, con mucha rectitud, con mucha integridad, que es lo que Dios quiere. Y bueno, para gloria y honra de nuestro Dios, les decía que Jaime, me gusta cómo prepara sus clases. Él, si su clase va a hablar del doctor o del médico o de la sanidad, se viene vestido de doctor si es necesario. La otra vez trajo por ahí una ambulancia, un ICEL o no sé qué era, simulando una ambulancia. Ese es el trabajo de los maestros, es el trabajo de los maestros. Y cada una de ellas prepara sus clases, se la pasan viernes, tal vez sábado, preparando la clase para el día domingo. O sea que sus hijos, hermanos, están en buenas manos. Amén. Bueno, ¿podemos orar por ellos? Por los profesores. Póngase de pie, levante su mano. Padre, te pido derrames bendiciones sobre cada una de estas mujeres, de estos hombres, que les has dado, Señor, el ministerio de la docencia. Algunos lo ejercen, Señor, en el área secular y también en el área espiritual cristiana, pero sabemos, Dios, que los que ejercen su docencia en el área secular también, Señor, comparten y predican la palabra a cada uno de los niños y les imitan o les dicen cómo seguir en el camino de Cristo. Así te pido por cada uno de estos maestros, fortalécelos, llévalos más y más a la santidad, a la consagración y al buen testimonio. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, felicidades, que Dios los bendiga. Rodrigo, Reina, felicidades, felicidades. Este es su grupo de maestros, que Dios los bendiga. Adelante, hermanos. Y bueno, pues van a seguir ellos aquí arriba, sus alumnos están aquí y los niños que están arriba están atendidos por unos hermanos que nos hicieron favor de apoyarnos en este día. En 10 años nunca habíamos hecho esto y creo que es sano. Amén. Tome asiento y abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo. Los jóvenes y adolescentes, por favor, pasen a su salón. Va a haber una lluvia de ideas, preguntas y respuestas con respecto a la música. Así es de que vaya bien preparado. La música es bueno. Hermanos, ¿creen que es bueno la música heavy metal en la iglesia? Algunos dicen sí, otros no. Allá lo van a ver los jóvenes, adolescentes. Y con bases bíblicas van a estar trabajando con ellos. Y el día domingo estaré yo con la postura de nuestra iglesia con respecto a la música.
lo que es el reggaetón en la iglesia cristiana, lo que es el hip hop y todo lo que a ellos les gusta. Pero nosotros nos quedamos con las viejitas, ¿ya? Viejitas pero bonitas. A ver, ¿se acuerda de una viejita? Un canto viejito, ¿cuál sería? Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que a pastar sacó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué pasaría si se sube un metalero aquí? Eran 100 ovejas que el Señor cuidó. Oh, tranquilo, hermano. Como que distorsionaría todo esto. Cada quien para su cada cual. Pero ¿qué creen? Que en el área espiritual no funciona. Lo que es de Dios, es de Dios. Y nosotros no tenemos por qué amoldarnos al mundo. No tenemos por qué agarrar cosas del mundo para meterlas a la iglesia. Al contrario, las cosas de la iglesia que impacten al mundo. Es muy diferente. Amén. Pero bueno, no se espanten. Tampoco el cambio va a ser tan radical, pero sí tenemos que hacer algunas modificaciones. Miren, hay un hermano, nuestro hermano Javier de la Peña está aquí con nosotros. Su hijo sufrió un accidente el viernes. Chocó con un poste, se abrió la cabeza, dice el hermano que se le veía todos los sesos y ya se los daban por muerto. Pero es tan grande el poder y la misericordia de Dios que está ya en casa. Y bueno, Dios, hermano Javier, Dios ya los ha librado. ¿Dónde está hermano Javier? Lo ubico. Dios los ha librado de muchas cosas. Y es bueno que le empecemos a hacer guerra al diablo. Ya no podemos estar esperando a ver qué viene. No, ahora vamos a empezar a tomar la delantera como David contra el gigante. Dice la Biblia que David tenía su morralito con 5 piedras, pero no esperó a que el gigante le diera, sino que él corrió a la línea y ahí luego empezó, y cuando el gigante quería hablar ya tenía el piedronón en la cabeza y suelo. Así es, hermanos. A los impíos y a los que van en nuestra contra no hay que dejarlos hablar. Primero vamos a tener nosotros vamos a tomar la delantera, porque al diablo no se le puede dar ventaja. El apóstol Pedro dice que no dejemos que el diablo tome ventaja sobre nosotros, que no ignoramos cómo trabaja y tenemos que ser listos, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Así es de que no vamos a dar tregua, vamos a estar en la línea de combate, orando, clamando, intercediendo por todos nuestros hermanos, pero también, hermanos, guerreando en las cosas espirituales. Amén. Bueno, son 20 para las 12. Estése tranquilo. Quiero decirle que el calor no se va a ir, aunque le haga con el DC. No se va a ir. A lo mejor hace más calor. Y si usted se quiere quedar dormido, no se lo aconsejo, porque hubo un hombre en la Biblia que se quedó dormido y cayó muerto. Usted, si se queda dormido, puede irse para atrás en la silla. Y si no, hermano, si usted se queda dormido, cuando se despierte solamente diga: todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Y vamos a pensar que estaba orando. ¿Sí me entiende? Y si ronca, entonces sí le vamos a dar una palmadita para que usted, hermano, se despierte. Punto número 1, Mateo 25:14. ¿Qué dice? Pero vamos a orar, hermano, se me había olvidado, vamos a orar por
por Javier de la Peña, que es hijo de nuestro hermano. Así como está, levante su mano derecha. Padre, te damos gracias por la vida de Javier, porque el reino de los cielos, lea conmigo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Hay otra traducción que dice: sucederá también en el reino de los cielos como un hombre que estando a punto de irse a otro país llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. 1. Maestros, hermanos, este es el primer principio que usted y yo debemos de tener en nuestra mente: que todo le pertenece a Dios, y ese es el principio de propiedad, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Dice la Biblia que el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos, llamó a sus siervos, que son ustedes, y les entregó, les encargó que le cuidaran lo que es de él. ¿De quién son sus hijos? De Dios. ¿De quién es su casa? ¿De quién es su carro? ¿De quién es la inteligencia que tiene? De Dios. ¿De quién son los dones y talentos? De Dios. ¿De quién es su esposa? De Dios. Y entre más tenga usted en su mente que todo lo que tiene le pertenece a Dios, menos se va a preocupar. ¿Quién se preocupa por algo que no le pertenece? Nadie, solamente confía en Dios. ¿De quién es su negocio? De Dios. Señor, este es tu negocio, no es mi negocio. Tú solamente me lo encargas, tú me das sabiduría para vender, tú me das sabiduría, Señor, inteligencia para poder hablarle a la gente que venga y me compre. Inclusive, si usted, hermano, tiene un taller, tiene algún negocio, siempre dígale: Dios, este negocio es tuyo. Y cuando Dios escucha y dice: es mío, sí, Señor, es tuyo, dice: entonces yo lo voy a bendecir y yo lo voy a prosperar, porque lo estás poniendo en mí, para mí. Pero cuando usted diga: es mío, mi casa, mi carro, mis dones, mis talentos, mi carrera, hermano, en ese momento dice: entonces tu problema. Pero cuando le decimos: Señor, todo esto es tuyo, y tengamos un problema en el negocio, Jesucristo va a decir: no es tu problema, es mi problema, porque ese negocio es mío. Y todo aquel que quiera robarte, todo aquel que quiera hacerle daño a tu negocio, no le va a hacer daño a ese negocio, me va a hacer daño a mí, y yo voy a salir en defensa tuya. Amén. Ese es el principio de la propiedad. Los bienes no son de los siervos, son del Señor. Su talento, hermano Jaime, su talento, hermana, sus talentos no son de ustedes, son de Dios. Así es que no se jacten en que sean buenos o no sean buenos. Hermanos, Dios les dio eso y eso le pertenece a Dios. Solamente ustedes son los administradores. Amén. 2, versículo 15, que dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Papás, ¿quién viaja? ¿Quién sale de su casa? Pues normalmente, y deja a su familia y a sus hijos. Levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ¿quién se va a trabajar y deja a su familia y a sus hijos? ¿Los demás no trabajan? No. Bájenla. Quiero decirles que hay esto, hermanos. Ese es el principio de la asignación, que a cada uno Dios le da talentos únicos
Y cuando dice se fue lejos, quiere decir que confió en que lo que Dios puso en sus mentes, en sus corazones y las habilidades, las iban a trabajar, no las iban a enterrar. Es importante que entiendan, padres, que cuando ustedes depositan la confianza en su esposa, en sus hijos, hay hijos que no respaldan la confianza de los padres, pero hay hijos que sí. Mamá, esposa, hijo, voy a salir a trabajar, y la esposa le va a decir, no te preocupes, cuando tú regreses todo va a estar como tú lo dejaste o mejor que como tú lo dejaste. Tennos confianza. Hijos, voy a irme, pero quiero que cuando llegue estén ustedes bien, sin pelear, sin discutir, y que pueda estar mejor la casa que cuando yo no estoy. Nosotros no tenemos por qué hacer cosas desagradables cuando papá o mamá no están. Al contrario, si el dueño, el amo se va, nosotros tenemos que ser bien cautelosos y cuidar de lo que Dios nos ha dado. Ese es el principio de la asignación. 3, a cada uno dio. El principio de responsabilidad. Responsabilidad. Papás, mamás, hermanos, maestros, todos son responsables. Todos son responsables de lo que Dios ha puesto en su casa, en sus vidas. Son responsables de cuidar su cuerpo, son responsables de cuidar a su esposa, son responsables de cuidar a sus hijos, son responsables de cuidar sus talentos. El verso 19 dice: después de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, si Dios me da algo, Dios me va a pedir cuentas de lo que me dio. Imagínese una auditoría. A lo mejor llegan en la empresa y les vamos a hacer una auditoría y todos se ponen locos porque todo está mal. Ahora imagínese una auditoría de Dios. A ver, Manuel, siéntate y voy a pedirte cuentas de lo que yo te di. Eso es. Ahora, un principio. El que invierte en nuestras vidas vigila la inversión. A ver, Manuel, yo invertí en ti. Yo te di talentos, yo te di dones, yo te di un ministerio, te di esto y esto. Tengo el derecho de cuidar mi inversión. Y si mi inversión no está correcta o no está como debe de ser, yo tengo el derecho de quitarte y poner a otro o encargar a otro lo que yo te encomendé a ti. Ciertamente los dones de Dios son irrevocables, pero si usted hace mal uso del don, no tiene el respaldo de Dios. Eso métaselo en su cabeza. O sea, que después de mucho tiempo el Señor vino y arregló cuentas con ellos. Al que le dio 2, al que le dio 5 y al que le dio 1 los llamó. Y es importante que entienda eso. Un día Dios nos va a pedir cuentas. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, sea bueno o sea malo. Algún día Dios va a pedirle cuentas, cómo vivió su vida, cómo invirtió su vida, qué hizo con su esposa, qué hizo usted, varón, con su esposa que Dios le dio. Imagínese, llega un hombre, oye, ¿y tu esposa? La perdí. ¿Por qué? Por negligente, por no haber actuado como debía actuar en los momentos decisivos. Punto número 4. Fíjense, son 7, ya llevamos 4. El principio de la utilización. Utilización.
La Biblia dice, ¿en cuál vamos? ¿En el número qué? A ver, Mateo. A ver, vamos en el que les dio a uno 2, a otro 5 y a otro 1. Amén. Ahora vaya al versículo, usted ahí lo tiene, cuando les pidió los talentos, cuando llegó a hacer cuentas con ellos. Mateo 25:20. A ver, hermanos, aquí está. Dice la palabra de Dios: y llegando el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre de ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debiste haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando escuchó un hombre este mensaje, dice: para mí no aplica. Le digo: ¿por qué, hermano? Porque estoy chimuelo. Le dije: pues aunque esté chimuelo, se va al infierno si no se mete con Dios. Bueno, este es el principio de la utilización. Vimos el primer principio: todo le pertenece a Dios, el sentido de pertenencia. Segundo principio, ¿cuál fue? Uy, hermanos, el principio de la asignación. Dios nos da. 3, el principio de la responsabilidad. Somos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. 4, el principio de la utilización. Esto quiere decir que usted y yo, es incorrecto que enterremos lo que Dios nos ha dado sin emplearlo para Él. En la primera parte, el de los 5 talentos, ¿qué hizo? Duplicó sus 5 talentos. El de los 2 talentos, ¿qué hizo? Duplicó sus 2 talentos. Pero el tercer hombre enterró el talento, lo escondió, fue cauteloso, fue conservador y dijo: voy a proceder con precaución. Y esa era la clase, y es la clase de personas que no se arriesga, nada más lo conserva. Hay un proverbio ahí del mundo que dice que el que no arriesga, no gana. Y ese es algo que el cristiano no debe de tener. Nada de que no me arriesgo, nada de que no pasa nada. Yo tengo que ser una persona arriesgada, y eso se llama fe. Se llama fe. ¿Y cuál fue la reacción de su señor? Siervo malo y perverso.
¿Qué? ¿El Señor estaba enojado con él? Claro que sí. Él miró al siervo y dijo: tú eres perverso. Por lo menos hubieras guardado mi dinero en el banco donde hubiera ganado intereses. Es perverso no usar talentos. Es perverso no usar los dones. Es perverso no servirle a Dios, hermano. Es importante que entienda. Punto número 1. No puede agradar a Dios siendo muy cauteloso. Arriésguese, use el talento, use los dones, use lo que Dios le ha dado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios preferiría, hermano, que usted intente servirle, o que por lo menos haga el esfuerzo, aunque fracase, a que no haga nada. Entonces, es importante. Este hombre fue un perverso, no porque no le dio dinero a Dios, sino porque él temió hacer algo con ese dinero. Es importante que aprenda usted a ser una persona arrojada en fe, valiente. Había un niño que estaba en el 5º piso de un edificio. Se incendió el edificio, el piso 3, el 4, y se estaba incendiando el 5º. Su padre había salido a comprar algunas cosas y cuando llegó vio el edificio. El niño gritaba por la ventana: ayúdenme, sálvenme. Y hermanos, ya habían traído los de protección civil, o los que estaban ahí, ya habían traído una red y le decían: niño, aviéntate, aviéntate. Y el niño decía: no, tengo miedo, aviéntate. Y cuando llegó su papá y vio, porque las llamas alumbraban a su hijo, decía: ese es mi hijo. ¿Usted es su papá? Sí, yo soy su papá. Ay, entonces ayúdenos, porque este niño no va a brincar hasta que no escuche la voz de su papá. Y entonces su padre le dijo: hijo, ¿me escuchas? Sí, papá, ayúdame. Y el papá le dijo: cierra tus ojos. Sí, papito, ya lo cerré. Ahora te voy a contar 3 y a las 3 te avientas y yo voy a estar esperándote aquí con mis brazos abiertos. Y el niño dijo: sí, papá, pero no te veo. Y su papá le dijo: pero yo sí te veo, solamente tú obedece. Sí, papá. Y le dijo: 1, 2, 3. Y el niño se aventó al vacío y cayó en la red. ¿Cómo ve? ¿Ese es un acto de fe? Creer que tenemos un Dios poderoso y que muchos cristianos, perdónenme la palabra que voy a expresar, muchos cristianos miedosos no se enfrentan a las realidades porque tienen miedo de fracasar, cuando son ya unos fracasados porque no se arriesgan a vivir como Dios quiere. Es que tengo miedo a fracasar, y eres un fracasado. Toda la persona que no tiene fe es una persona que ha fracasado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Toda la persona que no se arriesga, que no emprende, que no idea, que no busca nuevas cosas, es una persona fracasada, porque se ha quedado en un conformismo y no le va a permitir salir adelante para nada. Tienen miedo cuando tienen un Dios poderoso, y eso es lo que le pasó a este hombre, que dijo: tuve miedo y escondí el talento.
¿Y qué pasó? Pues por ser miedoso y por ser temeroso, eres un siervo negligente y perverso. ¿Y sabes qué hacemos con ese tipo de gente? Al infierno. Oiga, hermano, pero es que la salvación no es por obras. Sí, hermano, yo sé que no es por obras, pero hemos sido salvados para hacer buenas obras. Y si usted es un cristiano que no hace obras, dígame qué clase de cristiano es. Porque fuimos llamados a hacer obras. Fuimos llamados, hermano, por la fe en Cristo, a ser emprendedores. Fuimos llamados nosotros a ser personas con visión. Fuimos llamados nosotros a ser personas que no tengamos temor de nada cuando tenemos un Dios poderoso que nos dice: aviéntate, estoy aquí para recibirte si es que fracasas. Pero todo aquel que confía en Dios nunca va a fracasar. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque el hombre que teme a Dios, que se deleita en su palabra, que en la ley de Jehová está su delicia, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Ese es Dios. Todo lo que hace prospera. Y lo que no hace, no prospera. ¿Por qué? Pues porque no hace nada. La persona que tiene un taxi debe de tener en su visión tener dos, ¿o no? Pero ¿qué creen? Es tan miedoso y tan temeroso que en lugar de pensar en dos, anda pensando en cuidarlo, que no se le descomponga. Anda cuidando. Tiene tanto miedo que dice: no, es que tengo pero ¿qué tal si se me descompone No, hermano, usted métase con Dios y no piense en eso. Piensa en tener otro. Siempre piensa en tener otro. Piensa en tener más cosas. El que tiene dones y talentos, siempre piense que Dios le da un talento y va a tener usted otro talento. Usted es buen músico, bueno, pues ahora sea un buen maestro, ahora sea un buen predicador, ahora sea un buen papá y empiece a tener visión. Hermano, es importante. Y punto número 5, el principio de la motivación. Tuve miedo y fui y escondí el dinero en la tierra. El temor es lo que me impide usar mi talento. Temor, temor, temor y temor. Y hay 3 clases de temor, se las digo rápido. 1, la falta de confianza en uno mismo. La falta de confianza en mí. El temor mantiene a la mayoría de las personas encarceladas y les impide desarrollar su potencial por causa del temor a fracasar. Temo que si empiezo a usar mi talento vaya a fracasar, cuando no se ha dado cuenta que si no lo usa ya está fracasado, ya fracasó. Hermanos, el fracaso nunca es fatal. El temor al fracaso es mucho peor que el fracaso mismo. El temor a fracasar es peor que el fracaso. Metas eso en su mente. El temor a fracasar es peor que el mismo fracaso. Nuestro hermano Jorge tenía miedo a emprender un negocio. Tenía miedo porque ya había perdido uno, porque ya había hecho cosas, tomado decisiones malas. Y lo llevó a la quiebra de su negocio y tenía miedo a emprender. Pero cuando liberó sus miedos, cuando dijo: no, si es cierto, fracasé una vez, pero ahora con el temor de Dios y con la ayuda de Dios no fracasaré. Y ahora su negocio, gracias a Dios, está prosperando. Está prosperando. La falta de confianza en uno mismo. Y a través del fracaso, hermano, uno aprende lo que no funciona. Si yo fracaso, bueno, pues aprendo lo que no sirve, aprendo lo que no funciona. En el matrimonio no cabe nada de que me equivoqué contigo y va de nuez, no.
No, hermanos. Es importante. La única manera de tener éxito en la vida es a través del fracaso. Pero si usted no es una persona emprendedora, nunca va a brincar ese obstáculo. Si usted está tomando notas, anote esto. Si no está fracasando, no está intentando algo nuevo. Si no está fracasando, no está intentando algo nuevo. Y si no está intentando algo nuevo, no está creciendo. Y si no está creciendo, está desperdiciando sus dones y sus talentos y su vida. Si usted no crece, ¿qué está haciendo entonces? ¿Es usted el mismo de hace un año? ¿Tiene lo mismo de hace un año o va en decadencia, va peor? Entonces usted, hermano, no está creciendo. Y si no está creciendo, está desperdiciando sus dones, sus talentos. Y por último, y si comete el mismo error o fracasa de la misma manera, es que no está aprendiendo. Hay una canción que dice: tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Sí se acuerdan? Aquí en el cristiano no, hermanos. No podemos estar tropezando con la misma cosa. Si yo tropecé con una, ¿qué voy a hacer? La quito de mi camino y ¡pum!, a seguir adelante. ¿Qué pasa si usted agarra dos cables pelones ahí en su casa y le da así? ¿Qué va a hacer? ¿A 911 llamar? ¿Los va a seguir teniendo pelones? ¿Pero qué creen que hacen? Nomás le ponen cinta, cuando realmente deberían de poner un enchufe o una clavija, ¿o no? Depende del caso. Pero no lo hacen, hermanos. ¿Saben que ahí hay un problema? ¿Saben que ahí potencialmente hay un riesgo? Y no lo cierran. No lo cierran. Y quiero decirles que potencialmente hablando, nosotros tenemos riesgos en la familia. Usted sabe los riesgos que tiene. ¿Sí o no? ¿Sabe que tiene un niño que se está metiendo a la droga, al alcohol, que está siendo irrespetuoso, irresponsable? Y sabe que tiene un riesgo ahí y no lo atora y lo norma, sino que dice: ahí déjalo, ándele pues, ahí déjelo. Y vámonos a vernos dentro de un mes o 2 meses a ver qué pasa. Es importante que aprenda eso. Si cometo el mismo error o fracaso de la misma manera, no estoy aprendiendo. La cohibición es el segundo temor. Por ejemplo, la cohibición es: ¿qué va a pensar la gente de mí? Y si lo hago, ¿y qué va a decir la gente? Diga a la gente lo que diga. Mientras usted haga lo que Dios quiere, está usted del otro lado. Esa es la cohibición, el tener temor. Dice la Biblia: temor a los hombres, temer a los hombres resulta una trampa. Proverbios 29-25. Es lo que le impide desarrollarse, hermanos. El temor al hombre. En el momento en que usted cuelga un letrero, o que dice soy cristiano, o que dice ya no voy a decir esto, le van a empezar a tirar piedras. No se preocupe. Mientras lo haga para Dios, dice la Biblia, es menester primero agradar a Dios antes que a los hombres. Y el tercero, que este es el mayor de todos, de los temores, la autocompasión. Y la autocompasión es esta: he fracasado en el pasado, entonces temo que fracasaré de nuevo y nunca lo voy a volver a intentar. Y eso se llama autocompasión. No, hermanos, no se deje meter en eso. Usted y yo pudimos haber fracasado, pero Dios nos da poder para emprender cosas nuevas. ¿Fracasaron todos los siervos de Dios? ¿Sí o no? La mayoría de ellos. Fracasó Moisés, fracasó David,
fracasó Pedro. Tenemos el caso de 2 hombres que fracasaron. Uno fue Judas y el otro Pedro. ¿Qué error cometieron? Negaron a Jesús, los dos negaron a Jesús. Pero uno tomó una decisión y otro tomó otra. Uno fue y se ahorcó y el otro se arrepintió, lloró y el Señor lo usó. Y el otro que se ahorcó ya no tuvo oportunidad. Pero el que se arrepintió le dijo: sí, Señor, sí te negué, perdóname. Y tú me lo advertiste, pero yo fracasé. Yo, Señor, fracasé y te negué. Por favor, perdóname. Y ese hombre que pidió perdón, después en la fiesta de Pentecostés, se levantó con poder, habló con elocuencia, con fuerza, y se convirtieron 3,000 personas, y ahí empezó la iglesia cristiana. Y el otro que se ahorcó, ese no hizo nada más que evadir y terminar con su vida. Amén. Entonces esto es bueno. Eso significa, hermanos, que levante su mano quien ha fracasado. Sin miedo, levántela, hombre. Eso. ¿Sabe por qué? Porque hay lugar en la familia de Dios para nosotros. Si yo he fracasado, no quiere decir que Dios me deseche. Al contrario, hay lugar para mí en la familia de Dios. Y esa es una buena noticia. Hay lugar para usted y para mí con Cristo. Amén. Amén. Pero miren, aquí terminamos. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que tú es tuyo. ¿Qué? Momento, maestro. ¿Está culpando a su jefe? ¿Está culpando a Dios de su falta de prudencia, de su negligencia? ¿Está culpando a Dios de las malas decisiones? Hermano, no es culpa de Dios el que nosotros fracasemos. ¿Está de acuerdo? No es culpa de Dios. Y no tenemos por qué culpar a nadie de los fracasos que hemos tenido. Y desgraciadamente la iglesia o los siervos que somos nosotros culpamos a otros de lo que está sucediendo en nuestra vida. No, hermanos, tengamos el valor cristiano y reconocer como reconoció David: Señor, contra ti he pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira qué pecador me concibió mi madre. Y entonces David empieza a decirle: Señor, no le he hecho la culpa a nadie. Yo tengo la culpa porque no fui valiente. Yo tengo la culpa porque cuando supe que mi hijo estaba en peligro, no fui a verlo. Yo tuve la culpa porque cuando mi esposa me dijo: hasta aquí, yo no enfrenté las cosas y no pude rescatar mi matrimonio. Nadie tiene la culpa de lo que usted y yo hacemos. Somos nosotros los que no tomamos las buenas decisiones. Pero ¿qué cree? Que mientras tengamos vida, hay esperanza, dice por ahí un proverbio. Y usted todavía está metido en problemas y está pasivo. Usted está metido en problemas y está pasivo. Y yo le digo una cosa: si no aprende y entiende que tiene que ser una persona arrojada, va a meterse en problemas. Y después no llore. Mejor dígale a Dios: Señor, este es el resultado de lo que yo no hice en su tiempo.
me desechaste, Señor, lo acepto. Es importante que aprendamos eso. ¿A quién está culpando usted de su falta de servicio a Dios, hermano? ¿A quién está culpando porque usted no es feliz? ¿A quién está culpando porque usted no prospera? ¿A quién culpa? No, hermanos. Usted pudiera decir, es que si yo hubiera tenido estas oportunidades, todos hemos tenido oportunidades, pero no las hemos aprovechado. Si yo hubiera tenido un padre diferente, no, hermano, con uno diferente o con uno igual, usted debe de ser una persona valiente y arrojada. Dicen por ahí que hay hombres que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. Pero no, hermano. Quiero decirle, aquí está Gaspar. Gaspar le dio clases a un sobrino de Carlos Slim. ¿Sí, Gas? Es cierto. Porque quiero decirles que Gaspar no crean que es cualquier maestro. Nada más que aquí no lo hemos valorado. Él, hermanos, como licenciado concertista, él se mueve en las altas esferas sociales. Así como lo ve. Así, hermanos, se va a las lomas de Cartagena, no es cierto. Se va a las lomas, hermanos, se va por allá en lugares de ricachones, donde todos los maestros llegan a sus casas. Sale él y entra el de matemáticas. Sale el de matemáticas, entra el de natación. Sale, y así están. ¿Y qué creen? Que los niños no tienen vida pública, porque tienen miedo de que cuando salgan los secuestren. Un día sacó a un niño de una casa de una persona. ¿Quién era? No es ni mexicana, ¿verdad? Es que te lo llevaste a comer tacos a Tacuba. Hermanos, no, hombre, pobre niño. Uno porque tiene la panza de plástico. Se traga uno hasta perros muertos si quiere. Hermanos, ¿no han comido barbacoa? ¿Ustedes creen que es de borrego? Ya hay barbacoa de perro sabor a borrego. Todo se puede. Aquí no es México, es mágico. Todo se puede. Y hermanos, le dijo, oye, Gas, es que quiero salir, dile a mi mamá que me deje salir. Y se le ocurre a este hombre decirle a su mamá que lo dejara salir. Salieron en limusina, no sé en qué saldrían, y lo baja a Tacuba a comer tacos. ¿Saben qué infección le dio al niño? Pobrecito, al otro día, oiga, maestro, ¿dónde se llevó a mi hijo? Trae vómito y diarrea y que no se le puede quitar. No, pues si nomás lo llevé a comer tacos. Y a Gaspar no le hicieron daño, su estómago ya está bien curtido. Él es taquero a morir. Hermanos, ¿a qué voy? Hay gente con mucho dinero que quisiera tener la libertad que usted y yo tenemos. Y hay gente que tal vez no tengamos mucho dinero, pero que no hemos aprovechado las bendiciones que Dios nos da. Y es importante que entienda eso. A nadie culpe de tener o de lo que tiene o de lo que no tiene. A nadie culpe. Deje de culpar a otras personas. Usted está tan cerca de Dios como usted decide estar. ¿Sí o no? Usted está tan espiritual como usted decide serlo. Usted está tan caído emocionalmente como usted decide. Usted toma las decisiones. Y por último, el principio de la aplicación. Si no lo uso, lo pierdo. Diga conmigo, si no lo uso, lo pierdo. Este es un principio universal. Dios tiene el derecho de quitarle cualquier cosa de su vida si no la invierte por él. Dios tiene el derecho de quitarle todo lo que le ha dado si no lo invierte por él. Si usted tiene un taxi y le está yendo bien y es un avaro, es una persona bien marra y no le da a Dios, Dios tiene el derecho de quitárselo. A ver, hijo,
Tú dices que yo te lo di. Sí, Señor. ¿Y por qué de lo que sacas no me das? Tú dices que yo te di este trabajo. Sí, Señor. ¿Y por qué te vuelves avaro? Y cuando te dan el dinero, lo amarras, lo amacizas y no quieres dar para la obra. Si tú no das, Dios tiene el derecho de quitártelo, porque todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Y tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, porque si usted dice que lo que tiene es de Dios, debe de aprender a invertir su dinero en las cosas de Dios. Amén. El secreto es este y termino. Cualquier cosa que necesite en mayor cantidad, tome lo poco que tiene y empiece a usarlo para servir desinteresadamente a otras personas y Dios lo multiplicará. El secreto de una vida próspera es este: cualquier cosa que necesite en mayor cantidad, tome lo poco que tiene y empiece a usarlo para servir desinteresadamente a otras personas y Dios lo multiplicará. Usted dice: no tengo tiempo para servir a otras personas, no tengo tiempo para ministrar, no tengo tiempo para hacer algo los domingos, no tengo tiempo para cumplir con todo lo que necesito hacer. Hermano, el poco tiempo que le quede, decía una canción, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Pareciera que Cristo nos está cantando esa canción. Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. ¿Sí se acuerdan? ¿Quién la cantaba? ¿María del Sol? No, ¿quién la cantaba? Acuérdense, hermanos. Es que yo no oigo radio, pastor. Hermanos, vaya a Primera de Reyes 17:10. Y esto, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. A ver, maestros, aquí culminamos. Pónganse de pie, todos. Cualquier cosa que necesite en mayor cantidad, tome lo poco que tiene y empiece a usarlo para servir desinteresadamente a otras personas y Dios lo multiplicará. Esto es un principio similar al diezmo, hermano. El primer 10% de lo que gano se lo doy a Dios, porque cuando le devuelvo el 10% a Dios, Él toma el 90% y lo estira más de lo que hubiera sucedido si hubiera guardado el 100% para mí mismo. Ese es el principio. Lo que poco lo tengo que dar. En este caso, usted cuando recibe su dinero tiene el 100, saca el 10, se queda con el 90 y Dios lo estira. Pero Primera de Reyes 17:10, ¿ya lo tiene? Entonces, estamos hablando de Elías. Él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, diga conmigo: no tengas temor, no tengas temor. Este es el principio: no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo.
porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ahora diga conmigo: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. ¿Qué le dijo? No tengas temor. Dame lo que te queda, dámelo a mí. Dámelo. Tienes que dar un paso de fe. No tengas miedo. Si de todos modos te vas a morir, muérete sirviendo a Dios. Si de todos modos vas a tener hambre, padécelas por causa de Jesucristo. Y yo he dicho una cosa, hermano: si usted y yo un día no tenemos para comer, entonces Dios no es fiel con nosotros, y Dios nunca es infiel, porque la palabra de Dios dice que jamás nos faltará nada en nuestra alacena. Siempre tendremos aceite, frijol, harina, maíz o tortillas para comer. Siempre va a haber. Nunca diga que no tiene, porque entonces va a negar que es un cristiano, porque el cristiano jamás padecerá hambre. Lo que pasa es que usted tiene miedo a invertir en las cosas de Dios. Tiene miedo el darle a Dios cuando sabe usted en su mente solamente que Dios es su proveedor. Hermanos, le dijo a este hombre: mujer, dame a mí primero, después comerás tú y tu hijo. ¿Y qué creen? Que el profeta le dijo: echa las vasijas, 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 vasijas. Ya no tienes más, ya no tengo. Entonces se terminó la provisión. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Terminamos a tiempo. Y este es el principio de la compensación. Su Señor le respondió a esos hombres que multiplicaron sus talentos: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has usado mis talentos y serás recompensado. Ven a compartir el gozo de tu Señor. Y sabe, mi hermano, yo he visto gente, y puedo ver gente aquí en esta iglesia triste. Gente que no tiene, hermanos, esa fe en Dios. Y quiero decirle que una de las cosas que Dios quiere para nosotros es que estemos alegres, que entremos en el gozo de nuestro Señor. Dios no es un Dios triste. Y cuando Él estuvo con estos dos y le dijo: bien, buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Imagínese, hermano, si usted tiene miedo de darle a Dios cuando tiene poco, imagínese cuando tenga mucho, le va a ser más difícil. Porque pienso yo que es más fácil desprenderse de 10 pesos que de 1000. Sin embargo, usted, hermano, tal vez ni en lo poco ha sido fiel con Dios. Le ha dado talentos, le ha dado dones, le ha dado ministerios, le ha dado un tiempo, le ha dado una familia, le ha dado unos hijos. Querido hermano, sea buen administrador, sea buen mayordomo de las cosas de Dios. Ven, hiciste bien, buen siervo fiel. Eso es
la afirmación de Dios. Recibimos un ascenso de Dios. Has sido fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho. Dios es el que da los ascensos. 3, Dios da celebración. Ven y comparte la felicidad conmigo. Estoy complacido contigo. Celebremos tu victoria, que es mi victoria. Pero qué triste cuando Dios llega y le diga: siervo malo y perverso, eres un perverso. Y empieza a culpar a gentes. Es que la esposa, es que mis hijos. No, hermano, no culpe a nadie de su mediocridad. No culpe a nadie de su falta de convicción de las cosas hacia Dios. El que se va a morir, se va a morir. El que quiera permanecer fuera de Dios va a permanecer. No culpe a nadie de su falta de valentía para las cosas de Dios. Maestros, el día de hoy, ustedes no se queden así como están. Esfuércense. Vino nuevo necesita tener hombres capacitados. Ustedes tienen los dones. Ustedes han terminado los institutos bíblicos y se han quedado en una mediocridad. No, hermanos. Si tenemos 30 maestros, nos toca de a 20 alumnos o 15 alumnos por maestro, para que toda la iglesia Vino Nuevo sea enseñada, tomando mujeres y niños. Así es de que usted no tiene muchos hombres o mujeres para que usted les comparta. Padre, aquí estamos. Te pido bendigas la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice la vida de los maestros en este día, que puedan entender estos principios que hoy pusimos. Vuelvo a ti, mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, Jesús. Vuelvo a ti. Yo no puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti, Jesús. Postrado en tu altar me encuentro, pies me entrego. Reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanaba. Estoy rindiéndome a tus pies, restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti, mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, dile vuelvo a ti, vuelvo a ti. Yo no puedo vivir sin ti, yo no puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti, Jesús. Jesús. Gracias, Dios, por cada uno de nosotros, por la vida de cada uno de tus hijos.
Señor, vino nuevo no enterrará los talentos. A mí me has dado capacidad. A mí me has dado, Señor, talentos y dones. Y por supuesto que los voy a emprender para la obra, para servirte, Señor. Me has dado 2 pastores, Dios. El pastor José Curiel, pastor Juan Antonio Navarro, con dones y con talentos. Y gracias, Dios. Gracias. Pero daremos nuestra vida por ti. Porque tú nos has llamado, Señor. Señor, hay líderes. Permíteles, Dios, que caminen siempre bajo autoridad, en obediencia, en respeto, para que tu palabra, Señor, sea glorificada. Gracias, Dios. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dele una ofrenda de paz a nuestro